El cristianismo es, con 2.400 millones de seguidores, la religión más profesada del mundo. Por lo tanto, es natural que su figura central, Jesús de Nazaret, sea uno de los personajes sobre los que más se ha escrito, debatido y dibujado en la historia. Y claro, existen algunos detractores que niegan su existencia. Sea como fuere, es innegable que el antes y el después de la era en la que vivió, los primeros años del siglo I, marcaron cambios definitivos en el mapa. ¿Realmente existió Jesús? Y si fue así, ¿cómo afectó su existencia en el mapa? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, que estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Para comenzar, sería bueno hacer una importante aclaración, que si bien en este canal se habla a veces de teología, en este video analizaremos a Jesús desde un punto de vista histórico y no se pretende de ninguna manera incitar a un debate religioso. Dicho esto, remontémonos al mapa del Imperio Romano hacia los primeros años de la Era Común. En él, Roma tenía toda esta expansión, así como diversos estados clientes o tributarios que a la larga terminarían siendo anexados. El que nos compete es la tetrarquía de Herodes, un estado que gobernó sobre los actuales Israel, Palestina y partes del Líbano, en donde se profesaba mayoritariamente la religión judía y se hablaban los idiomas semitas del hebreo y arameo. Es en este contexto en el que habría nacido Jesús de Nazaret, cuya fecha exacta no se tiene certeza, pero sería entre los primeros años del siglo I, durante el reinado del primer emperador, Augusto. Hacia el año 6 después de Cristo, el reino de Herodes es anexado oficialmente por Roma y convertido en la provincia romana de Judea. Tras la muerte de Augusto en el año 14, llega al poder Tiberio, y ya te diré por qué estos datos son importantes. Ahora que vimos el contexto histórico en el mapa, respondamos la pregunta: ¿realmente existió Jesús? Casi la totalidad de los historiadores coinciden que sí, gracias a algunas documentaciones de entre las que destacan las heredadas por 2 historiadores de la era romana. Primero, el judío Flavio Josefo, quien nació unos años después de la muerte de Jesús y quien menciona una clara referencia en el denominado Testimonio Flaviano. Por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta ese día. Importante resaltar que las frases en rojo son posibles interpolaciones, es decir, que fueron agregadas posteriormente y muchos historiadores dudan de su veracidad. El resto del texto coincide perfectamente con la descripción de Jesús según los evangelios, un hombre sabio que tuvo muchos seguidores que no lo abandonaron, incluso cuando fue crucificado tras ser ajusticiado por Poncio Pilatos, quien en ese entonces era el gobernador de la provincia romana de Judea. El otro testimonio proviene del historiador romano Tácito, nacido en el 55, también luego de la muerte de Cristo. Este pasaje se da en el contexto del gran incendio de Roma en el año 64, cuando Nerón reinaba como emperador, y en donde se culpó a los cristianos, como se denominaba ya a los seguidores de las enseñanzas de Jesús. Y dice así: para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. De este texto se vuelve a confirmar la ejecución de Jesús, al que ya denominan como Cristo, a manos de Poncio Pilatos durante el reinado de Tiberio. Es decir, los tiempos coinciden, además de que ya se habla de los cristianos, los seguidores de las enseñanzas de este hombre ejecutado en Judea. Con todo esto, además de otros testimonios no tan conocidos,
ya tenemos evidencia no cristiana suficiente para casi confirmar la existencia de Jesús. ¿Y qué hay con respecto a la cualidad divina que se le atribuye? Como sabrás, más detalle de su vida y todas las atribuciones sobrenaturales como sus milagros y su resurrección son narradas en los denominados evangelios. La razón por la que muchos historiadores no consideran estos escritos como una fuente fiable es que sus redacciones fueron realizadas varias décadas después de su muerte, entre los años 70 y 150, que la autoría de los mismos no está comprobada y que existen ciertas contradicciones entre los mismos. De estos evangelios, los considerados como más fiables son los denominados sinópticos, que incluyen los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Estos, juntos con el Evangelio de Juan, que al ser escrito incluso después que los otros tres es menos fiable, están incluidos en el canon del Nuevo Testamento de la Biblia. Además de ellos, existen los evangelios apócrifos escritos posteriores al año 150, por lo que son incluso menos fiables y no fueron incluidos en la Biblia. Habiendo ya expuesto las fuentes, pasemos a ver los rasgos más característicos de la vida de Jesús, cuyo nombre original era el de Yeshua ben Yosef, o hijo de José. Jesús habría nacido en Nazaret durante los primeros años del siglo I y no necesariamente un 25 de diciembre, que fue la fecha que se acordó más adelante. Durante su vida se habría dedicado a actividades artesanas y debido a su sabiduría y buenos dotes oratorios habría conseguido una gran cantidad de seguidores a quienes predicaba sobre la paz, el amor y el perdón. Sí, uno de los primeros pacifistas de la historia. En cuanto a su apariencia física, no se tiene ningún registro, pero evidentemente no fue como usualmente se nos muestra, sino que debió ser de piel morena y cabello oscuro, como eran los palestinos de la época. Un hecho bastante probable es que habría sido bautizado por Juan como una manera de purificar el alma, naciendo así el sacramento del bautismo. Asimismo, el relato del templo es bastante verídico. En él, un Jesús iracundo habría expulsado con un látigo a los mercaderes del templo de Jerusalén que osaron llenar el recinto de tablas de cambistas y ganado. En general, Jesús habría sido visto como un agitador político por las autoridades romanas en un contexto en el que aún intentaban consolidar el control sobre la recién anexada provincia de Judea. Por tal motivo, fue juzgado primero por el Sanedrín, la asamblea de los judíos, y enviado ante Poncio Pilatos, el ya mencionado prefecto romano de la provincia de Judea. En un acto simbólico, se lava las manos al dejar que decida la muchedumbre que, persuadida por sus detractores, eligieron su condena, la crucifixión. Esta era una práctica común entre los romanos para los delitos de traición y sedición, y esta última sería su culpa. En cuanto a los eventos sobrenaturales, ya se mencionó que son descritos en los evangelios y creer en ellos ya vendría a ser una cuestión de fe más que una certeza histórica. Lo que sí es indudable es que tras su muerte, muchos de sus seguidores continuaron creyendo en sus ideas y con el tiempo fueron denominados como cristianos. La religión mayoritaria de nuestros tiempos había nacido, pero hay que recalcar que este habría evolucionado a través de los siglos y durante mucho tiempo los cristianos fueron perseguidos dentro del Imperio Romano. Todo esto cambiaría con el ascenso de Constantino el Grande, quien legaliza el culto a Cristo, así como durante el mandato de Teodosio, quien oficializó el cristianismo como la religión del Estado. La característica principal del cristianismo es reconocer que Jesús fue el Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos para salvar al mundo. Toda la doctrina fue acordada en los diversos concilios ecuménicos, en donde los obispos definían las doctrinas del cristianismo y las pautas generales de la moralidad. El primero de ellos fue el primer concilio de Nicea en el 325. Y ahora, lo que nos estábamos preguntando, ¿cómo influyó la figura de Jesucristo en el mapa? Como su legado es primordialmente teológico, sería bueno que veamos el mapa de las religiones de la región hacia el año 1, es decir, antes de su aparición. Aquí primaba la religión grecorromana mayoritaria en el Imperio Romano. En las zonas habitadas por los celtas se practicaban creencias druidas. Los germánicos y nórdicos tenían unas creencias similares, mientras que los eslavos y fineses practicaban su propio tipo de paganismo. Los bálticos, por su parte, practicaron una religión conocida como Romuva, y en Europa del Este e Irán
primó el zoroastrismo de la mano de los escitas y partos, respectivamente, mientras que dacios y tracios adoraban al dios Salmoxis. Por último, en la región del Levante mediterráneo primaba ya el judaísmo y en Mesopotamia aún persistía el culto al dios Ashur. Tras la aparición de Jesucristo, el cristianismo se fue expandiendo y para la caída del Imperio Romano de Occidente, quien había adoptado esta fe, el mapa religioso de Europa cambió radicalmente. Para comenzar, en Roma ya se había oficializado el cristianismo, pero este ya estaba dividido en dos vertientes: los que reconocían lo acordado en el Concilio de Calcedonia del 451 y los seguidores del arrianismo, que rechazaba el dogma de la Trinidad. El paganismo, por su parte, seguía presente en la Europa nórdica, mientras que Oriente Próximo también había sido influido por el cristianismo. Y aquí vale adelantarnos al mapa de fines del siglo XIV, cuando el Ducado de Lituania es el último estado europeo en dejar el paganismo en favor del cristianismo. Y claro, el Islam ya se había asentado en Anatolia, norte de África y Oriente Próximo, y el cristianismo se encontraba dividido entre católicos y ortodoxos. Por si te preguntas, los últimos paganos del continente fueron los Sami, que habitaban en Laponia, que no fueron cristianizados por Suecia y Noruega hasta el siglo XVII. Es decir, si bien los europeos tuvieron innumerables conflictos y rivalidades durante muchísimos siglos, hay algo que siempre tuvieron en común: el cristianismo, el cual indudablemente contribuyó a moldear un pensamiento en común que conocemos actualmente como el pensamiento occidental. Y claro, al ser los europeos los principales conquistadores del mundo, no solo expandieron sus dominios, sino también su fe, razón por la que hoy en día el legado de Jesucristo sigue presente en cada rincón del mundo. Como ves, es hasta cierto punto complicado pensar en la no existencia de Jesús debido a la tremenda herencia que dejó, indiferentemente si éste fue evolucionando con el tiempo. Un hombre también considerado en otras religiones y el cual permanecerá eternamente en las páginas de la historia. Y si tan solo todos recordasen su mensaje pacifista original por el que fue condenado, el cual ha sido completamente ignorado, sin duda, el mundo sería un lugar mejor. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a Jesús Nazaret? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales, y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!